Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciaim Sosa. Como habíamos dicho antes, que cualquier persona que piense que está pasando por una injusticia o por sobre algún tipo de hecho irregular por parte de la justicia paraguaya puede hacer su denuncia a esta dirección de mail que nosotros la íbamos a evaluar, estudiar y sobre todo cotejar los documentos de respaldo. Entonces quiero avisar que este es nuestro primer programa hecho en base a dos denuncias. La primera de ellas es sobre la usurpación y destrucción de las tierras ancestrales del pueblo Macá. Y nos acompañan el señor cacique Mateo Martínez Mateito. Buenas noches, estimado cacique, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. También nos acompaña el doctor Gustavo Colmán. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor Ricardo? Muchas gracias por la invitación y estamos muy agradecidos por este espacio. Y también nos acompaña el doctor profesor Amílcar Ayala Onsi. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias. Encantado de estar acá en tu programa y explicar un poco lo que pasó con este ancestral pueblo Macá. Claro, porque hablamos de una denuncia de usurpación y destrucción de las tierras pertenecientes al pueblo ancestral Macá. ¿Qué nos puede decir, doctor Gustavo? Si nos puede explicar, si nos da una introducción sobre todo, para que se pueda entender en contexto cuál es la situación actual, dónde inicia y actualmente cuál sería la situación. Sí, bueno, es decir, como decías, esto se basó en muchísima investigación. Este es un pueblo, el pueblo Macá es uno de los pueblos de los, como se diría acá en el Paraguay, de la línea lingüística. Hay 5 en el Paraguay y uno de ellos es el pueblo Macá. Ellos no hablan el guaraní, para decirlo de una. Ellos hablan el mataco, cuyo idioma es el Macá. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos habían, durante la guerra del Chaco, es decir, fueron los principales aliados del ejército paraguayo para encontrar agua en las famosas batallas de Nanagua, Pitiantuta, porque había venido un general zarista, le decían en el momento, al general Iván Belayev. Ese señor ruso que vino al Paraguay, él ofreció todo su conocimiento, era un topógrafo, era militar, y él dijo, yo quiero un ejército para ayudar al Paraguay, y el ejército fue el pueblo Macá. Con esos triunfos, cuando ellos tienen que regresar después de la guerra, el general Belayev dice, es decir, le van a atacar los bolivianos porque nos ayudaron antes, entonces les trae más cerca hacia la ribera del río Paraguay y enfrente a lo que hoy es la Bahía de Asunción. Estamos hablando del año 1941, más o menos, en esa época, donde ellos ya estaban establecidos en el lugar del conflicto de la explotación que hoy el gobierno paraguayo y empresas privadas están haciendo sobre su territorio ancestral. ¿Qué ocurrió en ese momento? En ese momento había lo que hoy sería el INDER, el IBR anterior, que era el Departamento de Colonias y Territorios, se llamaba en esa época, en el año 1940. Ellos dan una SD, o sea, es decir, una sentencia definitiva, que ese territorio que en el año 1941 el pueblo Macá está en ese lugar, se le eleva al presidente y el presidente en el año 44 genera un decreto con el cual se le da 335 hectáreas al pueblo Macá en ese momento. Estamos hablando de 1944. Con una sentencia firme y un decreto reglamentario. Exactamente, a nivel... Lo indiscutible. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Ellos vivieron toda su vida, o sea, es decir, tenemos imágenes, o sea que después ustedes pueden ir recorriendo de la vida en ese momento, en ese tiempo. Hablamos del año 1944 a casi esta época. En el año 47 fallece el creador de ello, que era el general Belayev. Y el general Belayev en su testamento, el señor ruso, el general, dice, me quiero enterrar con mis soldados. Y viene y se entierra en el territorio del pueblo Macá. Él está enterrado ahí. Y está enterrado hasta hoy en ese lugar, por ejemplo. Entonces, avanzando rápidamente, es decir, ¿qué pasó con el pueblo Macá? El pueblo Macá en el año 1986 hay una gran inundación, 85, 86, por estos periodos cíclicos, como en aquel momento podría haber sido también el Niño. Es decir, no pudieron volver durante 2 años y se refugiaron frente al puerto botánico, como de alguna manera hoy era. Como no podía regresar,
se les consiguió 5 y 6 hectáreas en Mariano Roca Alonso. Estamos hablando de los años 87, 89 y no podían volver a su territorio. Ok. Y ese es el famoso tema del pueblo Macá. No pudo regresar desde el 89, hubo lo que fue la revolución acá en el Paraguay o el ingreso a la democracia, y Stroessner le había prometido el regreso. No regresó más el pueblo Macá a su territorio. Y ahora empieza todo el problema en los años así más o menos 2000, donde el pueblo Macá pide el título de esa propiedad. ¿Por qué pediría el título si tiene sentencia firme y tiene el decreto reglamentario que le respalda? Exactamente, porque para el concepto nuestro eso es un título putativo. Sí. O sea, el título eventual que hoy requiere el Paraguay, el que quede inscripto adentro de los registros públicos, por llamarlo así, eso es lo que el pueblo Macá no lo tenía físicamente. Y al no tenerlo físicamente, por ello todas las herramientas legales hicieron para detener que eso no ocurra. Pero el pueblo Macá siempre se mantuvo con esos títulos putativos y en el año 2003 el INDER, ya, es decir, después de la Constitución, el INDER más o menos casi como unos 20 años ya funcionando, le dice: ese territorio es del pueblo Macá porque tenemos un decreto que era de tal época, en el 44, y tenemos que emitir. ¿Y qué ocurrió, doctor? Cuando van para emitir, dicen, señores, y eso lo vamos a ver en las imágenes, están en las imágenes, dice el texto: de 335 hectáreas que son de ustedes, que estaban en ese lugar, hoy le damos 104 hectáreas. Y le entregan, y mis hermanos, los padres y abuelos de ellos reciben el título y un jolgorio, pero nadie le leyó que era 104 nomás de las 335. Y ahí empezó lo que nosotros consideramos el sendero de lágrima y de la tragedia del pueblo Macá. Hasta ahora solamente tenemos de esa porción original de 335, 104 hectáreas. Y ahí empezó la lucha y hoy estamos intentando de recuperar todo el resto. Acuérdese, doctor, que la Constitución dice que los territorios indígenas son indivisibles. Sí. Bajo ese concepto nos dieron de vuelta el título putativo, o sea, teníamos la sentencia definitiva, más el decreto presidencial y la resolución del INDER que dice que es del pueblo Macá, pero de alguna manera nos dan solamente un tercio del territorio. Claro, o sea, se quedan 231 hectáreas afuera. Afuera. Y esa es la recuperación que estamos intentando, es decir, acá, para un poco demostrar que hoy realmente ha sido usurpado. Se han hecho todos los actos jurídicos nulos que se pueda imaginar, que tenemos documentación para avalar lo que estamos diciendo, en el cual con el convenio paraguayo, o sea, que el gobierno de Paraguay hace en la segunda escala de nuestra famosa pirámide, ¿qué es lo que ocurre? No respetamos los tratados internacionales. No se está respetando la prelación jurídica. Entonces, al no respetar, es muy fácil. O sea, es decir, hoy todos los territorios que están de vecinos a ese lugar original, por llamarlo así, deberían ser bajo la exposición de ser acreditados por el Estatuto Agrario. Todas son empresas hoy, doctor. Imagínese. O sea, hablando mal y pronto, empresas se adueñaron de esas 231 hectáreas originarias del pueblo Macá. Así es. Y todos los títulos emitidos son totalmente posteriores a todo esto que estamos hablando. Serían títulos nulos. Son títulos. Actos nulos. Para nosotros realmente, y esa es la pelea que estamos haciendo desde el 2019 a la fecha. Y bueno, le digo, hay una serie de circunstancias en la cual el gobierno paraguayo, digo en este caso, y sus instituciones, ¿qué han hecho? Han hecho lo posible de que este pueblo no ingrese a la justicia, de que no tenga acceso, de que no sea escuchado y que de alguna manera sus derechos no sean preservados. Doctor Amílcar, Sí. a nivel judicial, ¿en qué están hoy? Bueno, a nivel judicial nosotros estamos próximamente a iniciar acciones legales a los efectos de demandar a las distintas empresas que han refulado, si pueden ver en la diapositiva 39, sería interesante hacerle una muestra de eso. Ellos, dentro de estas 104 hectáreas que sí tenemos titulado, como dijo el doctor Colmán,
ya han desaparecido 11 hectáreas. Perdón, doctor. No solamente le sacaron de manera arbitraria y sin ningún tipo de consecuencia hay 231 hectáreas, sino que también a las 104 que tienen título, posesión, también fueron usurpadas. Le quitaron 11 hectáreas de las 104, refulando lo que sería la propiedad del pueblo Macá y rellenando en otra propiedad que se benefició con eso. ¿Qué ocurrió cuando se refuló? Las tierras del pueblo Macá quedaron en una situación inferior a las del refulado que quedó en un nivel más elevado. Entonces, cuando vienen las aguas, se inunda. Lo siento, las otras 100 hectáreas que nosotros poseemos, o sea, el pueblo Macá, ¿verdad? O sea que si entiendo la bien, transformación de la tierra ha logrado que se esté deteriorando eso y realmente también debemos decir que una empresa refuladora también sacó del territorio Macá arena para cargar al puente, al nuevo puente. Hasta tierra de los Macá ha servido para relleno donde baja el puente para ir hasta Chacoí. a ver si entiendo el concepto, doctor. Viene una empresa refuladora, saca la tierra de las 11 hectáreas del pueblo Macá, levanta esa tierra. En el caso de las 11 hectáreas es una empresa inmobiliaria contrata a una refuladora para rellenar su terreno. Correcto, ese es un caso. En el caso con el Estado construye un puente. Dicho sea de paso, sin consentimiento del pueblo Macá. Ese es un puente que no tiene consentimiento y es obligatorio por las leyes internacionales que el Estado haga la consulta y el Estado no hizo de todas maneras el puente. Esa es una cuestión aparte. Además de que el pilote occidental que sostiene el río es territorio Macá, o sea, el puente está en territorio Macá. Además de eso, una empresa refuladora destruyó el territorio Macá para rellenar el camino que va donde baja el puente hasta Chacoí. 1.100 toneladas, 1.100 metros cúbicos, 1.100.000 metros cúbicos de arena, que parece que se saca del agua. Eso no es así. El agua, uno saca debajo del agua y la tierra se derrumba y va al fondo y lo que se va hundiendo es el territorio. Claro. El territorio que está realmente a flote, o sea, a la vista, ¿verdad? Claro, por eso básicamente le sacaron la tierra a ellos para llevarla a otro lugar y a ellos le dejaron agua. Sí, señor. Y además, sin ninguna licencia ambiental, sin ningún estudio de impacto ambiental. Nosotros hemos hecho denuncias en la Fiscalía, no nos han hecho caso. Hemos hecho denuncia en el MADE, sí, el MADE hizo alguna intervención y multó hasta 2 empresas, tanto la inmobiliaria como la refuladora, por no haber dado cumplimiento. En base a eso, nosotros ya tenemos todos los elementos necesarios para iniciar acciones legales por daño y perjuicio e indemnizaciones y restauración de la propiedad contra las empresas responsables. ¿Y ustedes ya se acercaron al Ministerio de Obras Públicas con la ministra Claudia Centurión o al MADES con el ministro de Barros Barreto, una gran persona, dicho sea, lo conozco? Mire, nosotros siempre hablamos con las autoridades. Con la nueva ministra todavía no hemos podido contactar y seguramente pronto lo haremos. Pero sí tuvimos reuniones con el ministro saliente 15 o 20 días antes de salir, donde muy preocupado por la situación que ocurrió con el tema del puente, porque ellos necesitan sí o sí en este momento que nosotros les autoricemos o sea, que para que pueda hacer el puente tiene que haber la autorización. Ahora va a haber una autorización posterior que se construyó. Entonces, eso es inaceptable. Y nosotros le hemos dicho al ministro, mire, vamos a reunirnos y vamos a hablar. El pueblo se reunió, decidió que podría apoyarse, pero en estas condiciones. Y las condiciones que puso el pueblo no fueron aceptadas o fueron modificados, entonces no se le dio la venia. Y eso quedó con un memorándum que se le iba a entregar a la nueva ministra. Sí, habría que acercarse, yo creo, a la nueva ministra Claudia Centurión. También en algún momento hablé con ella cuando estaba en el DIP, una persona muy racional. Sí. Yo creo que estaría escuchando el pedido de usted. Doctor Gustavo, para entender otra vez entonces,
no hubo consentimiento del pueblo Macá para la construcción del puente dentro de su territorio. Así es. Es decir, el pueblo Macá ratifica que las 335 hectáreas dadas por el decreto del Poder Ejecutivo en el año 1944 y a la SD de colonización y territorio, ese es nuestro territorio original. Entonces, por parte de esa 335 está pasando este nuevo puente. La 104, por llamarlo así, si acá pueden ver, acá en las gráficas que tenemos, es decir, está a unos 150 metros en forma lateral de las 104. Y nosotros suponemos que de la 104, todo unos 500 metros a la izquierda son nuestros por los 335. Claro, Entonces, que formaba parte de la finca principal. Exactamente. Y expropian, esto es lo más grave, doctor, que para hacer la cabecera de ese puente, es decir, donde cae el puente, se expropia con un título falso. O sea, es decir, una persona en forma comercial se presenta y dice, este es mi título, el MOPC dice, bueno, no hay problema, preguntamos, ¿es suyo? Agarramos y expropiamos. El MOPC, la empresa tuvo que ir al INDER, le digo, porque eso nos llevó a que esa resolución por la cual ese pedazo de territorio, las 18 estamos diciendo, ¿qué era? Era una parte de la recuperación, doctor, de las 335 que el pueblo Macá venía pidiendo. Se recupera y le dan al pueblo Macá un pedazo más en el famoso, la resolución presidencial 588 del 2013. Le dicen que esa propiedad es del pueblo Macá porque le pertenecía anteriormente al pueblo Macá. Esta empresa privada nos lleva al Tribunal de Cuentas, al INDER, y le dice, señor, no, ese es mío, le dice. Para hacer rápidamente, para la gente que está escuchando, es decir, y el INDER le dice, señores, tu título no existe. Trucho. Es trucho. Saca la sentencia del Tribunal de Cuentas y dice, es decir, se refrenda y que de alguna manera queda vigente en la resolución 588 del 2013 que dice que ese territorio es Macá. Vamos a la corte, ellos nos llevan a la corte, esta empresa privada, ¿y qué ocurre? Llegan tarde. Entonces, la corte dice, se acabó cualquier procedimiento sobre ese territorio. Estamos hablando de... Firme, ejecutoriado, queda todo firme. Así mismo. Entonces, del año 2016, el pueblo Macá exige la titulación de todos sus territorios. O sea, ¿qué pasó? Caso omiso. ¿Qué hizo esta empresa, doctor? Agarró, fue... en guaraní, disculpe el Macá, al costado, pide una mensura judicial, con esa mensura judicial sigue con el título y con el título de esa mensura presentó al MOPC, el MOPC expropió, pagó y se quedó con esa propiedad. Cuidado, porque ahí estamos hablando de un pago realizado por el Ministerio de Obras Públicas, posiblemente defectuoso, el que paga mal paga 2 veces. Eso generaría, acá hay que tener mucho cuidado porque tenemos que ser responsables. Nosotros analizamos todos los documentos de respaldo y, doctor Gustavo, estamos hablando de un posible daño patrimonial para el Estado. Así mismo, doctor. O sea, y nosotros hemos tenido una reunión con el MOPC antes que ocurra eso. 14 le advirtieron. 14 directores y este grupo de personas que estamos acá, le dijimos, esto va a ocurrir. Y ellos dedujeron y dijeron, doctor, vamos a pagar aunque sea por consignación. Eso dijeron. Y no pagaron ni por consignación, pagaron derecho, por llamarlo así. Y quiero que, como usted estaba viendo en los documentos que hemos acercado también, en 10 días el MOPC transfirió esa propiedad con actos para ellos reales, pero para nosotros nulos, a su propiedad, la famosa tierra Macá. 10 días, doctor. No sé cómo funciona el MOPC en un registro público, pero funcionó. Entonces, hoy la situación en la cual estamos es la siguiente. Año 2023, un puente que no se termina y internacionalmente el Paraguay tiene que conseguir primero la consulta, que es un paso. Segundo es el consentimiento, no lo ha obtenido, pero quiere inaugurar un puente internacional de esa magnitud, por llamarlo así. Eso, si llega a conocimiento de los entes internacionales que un poco están favoreciendo el desarrollo de nuestro país, puede ser muy grave. Ellos lo están manteniendo como oculto. Nosotros seguimos gritando que no es así. Y hoy el MOPC, y le digo cualquiera, es decir, no nos puede mostrar un consentimiento. Hay un consentimiento, doctor, primero por ser directo. Vamos a suponer que eso fuera realmente nuestro y que pasa por nuestro territorio. Después tiene que haber un consentimiento por ser vecinos, por ser
Es decir, vecinos 100 metros indirectos. Es decir, debemos tener de alguna manera también un consentimiento. Usted sabe, doctor, que ellos lanzan su campaña con unos 5.000 o 100.000 autos que van a movilizarse por ese puente. Eso genera una polución, un deterioro ambiental gigantesco va a pasar. Ahora están haciendo con bombos y platillos que de alguna manera 12.000 vehículos van a pasar. Se han excedido hasta en su cálculo. Por día. Por día pasarían. Y todo eso pasaría sobre el territorio Macá. Pero en la última salvedad, que es lo que siempre hemos denunciado en contrataciones públicas también nosotros, que justo en el área donde de alguna manera el trayecto del puente está, es decir, bajando, es el cementerio ancestral Macá. Tiene todos los condimentos. Por favor, si puede repetir eso, doctor. O sea, es decir, si yo voy al puente, cuando estoy atravesando, cuando estoy bajando en la zona de Villa Ayes, todo lo que observan mis ojos a la derecha próxima es el cementerio ancestral de los padres de este señor, de los caciques de este señor, de los antepasados de este señor, de los hombres que lucharon por la guerra del Paraguay en el año 1932 al 35 el Paraguay, están enterrados en ese lugar y no tenemos mejor idea que decir el puente se llama Puentes Héroes del Chaco, pero le pisamos con nuestro puente. Ahí está enterrado el general ruso paraguayo, el general Iván Belayev, o sea, Juan Belayev para nosotros, donde el presidente Marito fue el primer paraguayo que fue, ¿se acuerdan en el Mundial 2018? Él fue como invitado de presidente electo. Él le entregó al presidente Putin todas las medallas que el Paraguay le dio al general Belayev. Nadie le contó al electo presidente que ese hombre está enterrado donde hace el puente. Pero bajan sobre el cementerio o pasan vista panorámica. En la tangente. No, a eso le quiero decir. Es decir, el cementerio no tiene un límite, doctor. O sea, es decir, no es 5 hectáreas, 10 hectáreas. Ya entendí. Es como que ellos dicen, la zona de la izquierda es el cementerio. Entendí. O sea, Me queda. donde, de alguna manera, me acuerdo que el MOPC me dice, doctor, pero ahí no vimos ninguna de las cruces. Usted está diciendo que eso no es un cementerio. Porque no Ellos son no la eran, misma costumbre. ellos no son cristianos. Claro. Tienen que tener piedras. Sí. Piedras y árboles son el sentido de la prolongación de la vida. O sea, no les respetamos ni la conducta, ni los derechos, ni la cultura. Pero eso le digo nomás que si usted le pregunta a un Macá, estando en ese territorio, de qué lado está el cementerio, y uno mira a la derecha, parado en su territorio, está el puente ahora. Entonces, en el puente, doctor, ahí tenemos el puente, tenemos la línea de 500 kV, que también la ANDE metió en el 2009. O sea, señoras y señores, nadie vio al pueblo Macá. Doctor Amílcar, para responder al volver de la pausa, Sí. ¿qué dijeron acerca de la nota que metieron entre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Amílcar, ¿qué respondió la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a la nota presentada? Pero hay que aclarar si la presentaron en este nuevo gobierno que está asumiendo o en el anterior. Sí, doctor. Nosotros hicimos las protestas correspondientes a las contrataciones públicas ya hace más o menos 2 años, 1 año y medio, 2 años, donde se inició una investigación con respecto a la licitación y a todo lo que se realizó. De ahí conseguimos una cantidad de documentaciones que actualmente nos sirven para otras cosas. Y en principio la Dirección Nacional de Contrataciones estableció no abrir una investigación, sino más bien decidió diferir a una dirección que ellos tienen, que es de evaluación contractual, una cuestión así, que todavía no tenemos respuesta. O sea, chuleo. Pero hace 2 días yo pedí audiencia con el nuevo director, aclaro que eso fue con el anterior director. Ahora yo pedí audiencia con el actual director, me atendió, le expliqué la situación. ¿El actual director sería? El doctor Encina, Agustín Encina. Muy amable también. Y nos va a informar oportunamente cómo está la situación de ese caso. Pero lo más importante que yo quiero recalcar al respecto es que nosotros, el pueblo Macá,
es un pueblo que es el único que tiene RUC. El primer pueblo del Paraguay que está registrado. El primer pueblo que puede participar de licitaciones públicas. Eso, y todo ese proceso para que ellos puedan tener acceso a beneficios del Estado se ha conseguido. Eso es, digamos, como positivo. Y además, por ejemplo, en vez de que el Ministerio de Educación compre mochilas chinas, ellos son artesanos, trabajan el hilo, una maravilla son las mochilas que hacen y lograron vender algo al Estado paraguayo gracias a esa gestión también. Eso como positivo. Como un premio de consuelo. O sea, no, el doctor Encina Marín es un hombre de derecho. El hijo, todo usted decía, un hombre de derecho. Encina es un hombre de derecho. Yo creo que va a responder a esta queja. Sí. Estimado cacique. Sí, doctor. ¿Cuál es la posición del pueblo Macá con respecto al nuevo puente? La posición que tenemos, doctor, es que los Macá estamos firmes. Somos del pueblo originario, somos del pueblo Macá y siempre anhelamos la recuperación de nuestro territorio ancestral, porque ahí aprendimos a valorar nuestra cultura, las danzas tradicionales, los valores del pueblo Macá, los juegos tradicionales, y ahí es lo que siempre queremos ir, pero que el Estado nos dé también nuestro derecho, como corresponde. Y porque esa propiedad, ahí nací, ahí crecí, ahí aprendí a nadar, ahí aprendí el sistema de organización, cómo se cazan animales de la caza y pesca. Soy pescador, somos cazadores, y los Macá son gente guerrero y gente pacífico a la vez. Y ahora que estamos cerca de Asunción, nunca hacemos manifestación en las calles, no. Y siempre queremos hablar a la gente. Así como estaba escuchando el doctor Colmán, que es una lucha que estamos haciendo porque hay empresas privadas que nos están así jodiendo, nos están así queriendo perjudicar para que el pueblo Macá desaparezca y que el Estado pedimos que nos ayude un poco sobre eso, porque nos vamos a cansar. Históricamente que como nosotros somos guerreros, y quiero también destacar que cuando el puente se inaugure, vamos a ir ahí a bailar, a manifestarnos de acuerdo a nuestra cultura como Macá. Y eso es lo que vamos a hacer, porque necesitamos así los papeles para que nos dé según el pedido que tenemos. Hace mucho que estamos luchando, nos vamos a cansar, pero actualmente espero que el nuevo gobierno nos ayude un poco, nos dé ya todos esos documentos que pedimos. Yo sé que hay muchas empresas que son privadas y quieren robarnos, quieren seguir. No, eso ya no vamos a permitir más. Eso es lo que quiero decir. Y señor cacique Mateito, si usted quiere, puede dar un mensaje a su pueblo en su lengua, que lo van a estar viendo, para que ellos entiendan que usted está en una posición de defensa de sus derechos y de toda la tribu. Sí, doctor. Voy a hablar a mi idioma Macá, como es de la familia lingüística Mataco. Y es que hablando legalmente y
el programa que peli que fue acá nespie in tejitewe hinan que se anen hinayik Fray Bartolomé de las Casas anen testig que ven a Cuamichique Kane Kaisunta hinit kamik en sonto pepatunits Kahku Hanej Hinetlisik Pancaik gobierno maka Hinetlisik Pesanfakan Hei Hinifenik ia Pinane ia Kaka Hitiki Hanej Haitz les pido. Muchas gracias, mi querido cacique. Doctora Amílcar, hay algo muy importante que hay que destacar para que entendamos nosotros los paraguayos, que hay convenciones internacionales en las cuales nosotros somos firmantes, que en orden de prelación jurídica, como le decía el doctor Gustavo, está la Constitución Nacional y después ya viene eso, que nosotros estamos transgrediendo como país y que vamos a ser sancionados como país sin que los paraguayos sepamos. Entonces, explicarle, por favor, doctor Amílcar, a todos los paraguayos qué sanciones nos van a acarrear a nosotros. Sí, bueno, realmente la protección a los derechos humanos y sobre todo a los derechos indígenas, de los pueblos ancestrales, las naciones pueblos, como yo les llamo, realmente ha tomado una preponderancia en materia internacional, sobre todo en la afectación de sus derechos, ¿verdad? Paraguay cuenta ya con 3 sentencias condenatorias de indemnización por los pueblos originarios en Paraguay, y nosotros estamos en la etapa de hacer todas las peticiones correspondientes de agotamiento de instancia, como se dice, nacional, para poder luego, eventualmente, si no se hacen eco de nuestros reclamos, irnos a San José de Costa Rica a hacer la demanda correspondiente contra el Estado paraguayo. Doctor Gustavo, para hacer un cierre. Y sí, mi querido doctor, así como decía el doctor Amílcar, es cómo le explicamos a los paraguayos que nos hemos comprometido internacionalmente. Eso genera sanciones como para nosotros. Y quiero decir nomás que tenemos una presentación judicial en el Poder Judicial en Villa Hayes, interdicto de obra nueva, que está parada hace 2 años, mi querido doctor. O sea, es decir, ni siquiera nos dicen, señores, este caso no sirve, hay que anularlo, hay que seguir. O sea, es decir, no hay elementos jurídicos para... Es decir, acá lo tenemos que retener nada más. Simplemente se chulea y se esconde. Y se esconde. Entonces, como estos son los pasos, los presupuestos para ir avanzando hacia esa denuncia internacional, como decía el doctor Amílcar, 3 sentencias. El pleno del Congreso anterior, el senador Kencho Rodríguez, él había manifestado también esto y le dijo al plenario, se viene el 4º juicio internacional. Todos estos argumentos que estamos hablando está grabado ya hace más de 1 año y el Estado paraguayo ni siquiera ha dicho, señores, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lastimosamente, es el camino que tienen que seguir estos hermanos para que nosotros podamos demostrar que en este país hay una justicia inclusiva y que, de alguna manera, respeta los tratados hechos por el Paraguay. Estamos hablando, gente, de un pueblo ancestral que no puede acceder a la justicia. Estimado señor cacique, Mateo Mateico, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estimado doctor Gustavo, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estimado doctor Amílcar, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando, en un programa que estamos destinando a las denuncias que pueden enviar a este mail de las personas que piensen que están pasando por algún posible acto irregular o algún tipo de injusticia. Lo tenemos de invitado al doctor Guillermo Ferreiro. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Un gusto tenerlo como siempre. Un placer. En este caso debo aclarar y destacar que la denuncia que hoy se está haciendo, la conozco muy bien porque está pasando por esta situación mi esposa. Por lo tanto, aclaro que conozco el caso.
Y no soy el abogado, pero sí el doctor Guillermo, sí. Por lo tanto, mi querido doctor, quisiera que nos expliques cuál es el posible hecho irregular. Bueno, brevemente, para no aburrir a la gente con tecnicismo, porque para Castellano simple, lo como más siempre simple, yo digo. lo más simple posible, ¿verdad? Para que esto ocurra, se tiene que generar una maraña jurídica, legal, de apelaciones para poder justificar un atropello, una arbitrariedad. Pero cuando uno desgrana un poco eso, se da cuenta que en realidad lo que hay es una barbaridad. Este es un caso en el que el Ministerio Público ha obrado con una desprolijidad para ser buenos, increíble. La gente que más o menos conoce los procesos penales, hay una imputación, se inicia una investigación que puede durar 6 meses, se puede prorrogar otros 6 meses. Que siempre decimos se prorroga nomás luego. Automático. Los jueces, una forma de mantenerla la persona imputada. imputada y procesada. Claro. ¿Verdad? Los jueces penales de garantía, los juzgados penales de garantía obran de mesas de entrada. Se solicita y se da la prórroga. Eso es automático. Totalmente. Yo creo que hay que cambiar el código, poner ya que se investiga 1 año y chao, ¿verdad? Sí. Dejarse jorobar con eso. Bueno. Pero pasado ese año, se tiene que concluir la causa. Y hay solo 3 formas. Hay más, pero básicamente hay 3, ¿verdad? Un sobreseimiento provisional, un definitivo o una acusación. O sea, digo, investigué, no tengo elementos, necesito 1 año más para investigar, o digo, no tengo elementos, no hay ningún delito acá, pido ya el sobreseimiento, o acuso y vamos a juicio donde discutiremos en la amplitud del juicio la causa. ¿Correcto? Claro. Nunca en mi vida vi, estoy realmente sorprendido, un mismo juicio con 4 requerimientos conclusivos de la Fiscalía. 4 fiscales distintos presentan 4 requerimientos conclusivos y traje acá, tengo las fechas, tenemos acá en septiembre 2 pedidos de sobreseimiento, uno provisional y otro definitivo, y en noviembre una acusación y un pedido de sobreseimiento definitivo, requerimiento. Esto ya vuelve nulo todo el juicio. Esto no puede ocurrir nunca bien. Esto es una aberración. Mirá, a veces hay que mostrar un poco los papeles para que la gente entienda. Esto, acá tenés 4 Requerimientos requerimientos por 4 en un mismo fiscales juicio. diferentes en un mismo contra la misma persona, en un mismo juicio. 4. O sea, tenés para elegir el que te guste. Claro, pues ahí voy a destacar algo, estimado doctor, porque conozco el caso, como dije, es de mi esposa, por lo tanto lo conozco muy bien. Tenemos un sobreseimiento, 2 sobreseimientos, 3 sobreseimientos y una acusación. Exacto. Pero, ¿Cuál sin vale? embargo, una Cámara de Capital, 4ª Sala Penal, integradas por quienes? Arnulfo Fleitas, Arnulfo Arias y Waldir Servim optan por una sola acusación, el indubio pro reo. Contradiciéndose, además, que es lo más grave. Amén de eso, pero tiene 3 sobreseimientos y una acusación, Así es. el indubio pro reo, en el cual hay que optar a favor del reo o al favor del acusado, en este caso, no existe para ello. No existe. no Acá hay. dijeron, tenemos 3, a ver, Tenemos 4, tenemos 4, yo sí, perdón. 3 a favor, 1 en Tenemos- contra, vamos a agarrar Vamos el que es en contra. Vamos por este. ¿No? Mucho argumento no hay, eso es lo que demuestra también el nivel de inseguridad jurídica que tenemos los ciudadanos en este sistema. Pero para hacer esto, porque además también los fiscales se dan cuenta que acá había algo raro, entonces plantean los sobreseimientos, ¿verdad? Por supuesto. Y se metió una fiscal que conocía por hacer estos trabajos, ¿verdad? ¿Quién sería? María Estefanía Estefanía González. Cierto. Estefanía Sí, ya me acordé. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? O sea, 3 Bueno, fiscales pero ¿cómo justificamos? dicen sobreseimiento. No hay y elementos María para- Estefanía González, la fiscal, esta fiscal a la que vemos, Conocida, muy dice conocida. sí hay una acusación. Bueno, pero ¿qué ocurre acá? Y esto hay que entender, porque ¿cómo hacen para justificar esta barbaridad? En derecho existe lo que se llama el término, que es cuando un plazo llega a su punto máximo y a partir de ahí caducan ciertos derechos. ¿Correcto? Sí. Por ejemplo, a mí me dicen, vos tenés 3 días para reconocer firma. Yo no me tengo que ir al tercer día. Yo puedo ir al primer día, al segundo día, al tercer día, pero al 4.º día ya no puedo. Ya se da por reconocida mi firma. ¿Correcto? Ok. Doy ejemplos en lo civil para que se entienda más. Sí, sí. Yo te demando, digo, mira, vos pasaste un semáforo en rojo, chocaste, me rompiste el auto, tenés que repararme. Yo gasté 4 millones de guaraníes. Y vos tenés 18 días hábiles para contestar eso, casi un mes. Sí. Si vos te vas
y te dan hasta las 9 del día siguiente, un tema del proceso civil. Si vos te vas a las 9 horas y 1 minuto, llegó a término. Pero nada te impide contestar esa demanda en el día 12, en el día 11, en el día 5, ¿correcto? Sí. Distinto es cuando te citan a una audiencia donde te dicen, tenés que estar el 9 de agosto a las 10 de la mañana en el tribunal, ¿correcto? Ahí tenés que ir ese día a esa hora porque a esa hora va a estar libre un dactilógrafo para tomarte la declaración, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Y acá lo que viene lo que realmente es preocupante. El primer requerimiento, La primera los dos vez. primeros requerimientos, se dan en septiembre del año pasado. ¿Ok? Sí. Tengo acá la fecha, el 13 de septiembre y el 22 de septiembre. Que son un sobreseimiento. Provisional y un definitivo. ¿Ok? Sí. Podríamos discutir entonces cuál es el que vale, quién de los jueces, de los fiscales tenían en ese momento de intervención, el primero, el segundo, el más gravoso, el más... Para mí sería el primero, pero bueno, no importa. Los dos piden sobreseimiento. ¿Quí ocurre? Ya estaba sobreseída la causa con eso. La querella puede pedir que se mantenga el plazo, que ellos lleguen hasta el final, lo que sea. Pero ya hay requerimiento que dice la Cámara de Apelaciones, esta que vos bien citaste, la cuarta sala, dice que no. El plazo es... Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias, Waldir Servín. Waldir Servín, exactamente. Son los tres miembros de esta. Dicen, no, el plazo es el plazo y no sé qué, y esto no tiene valor que se presente en el plazo máximo de acusación, que era el 25 de noviembre. O sea, que fecha, ellos mismos ponen como fecha. Esto no me sirve. Conclusivo, Claro. 25 de noviembre. Entonces, ¿qué dicen ellos? Vamos a hacer un poco gráfica la muestra, ¿verdad? Estos dos no me sirven porque presentaron antes, cosa que en derecho no es así, nunca fue así, no va a hacerse así en el resto de las causas, pero en esta fue así. Estos dos no me sirven, que son sobreseimientos, ¿verdad? No me sirven, esto no, vamos a esperar a la fecha, porque la fecha es la fecha. Un día antes de la fecha, no es la fecha, ¿ok? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? En la fecha, que era el 25 de noviembre, se presenta un agente fiscal que tenía intervención en la causa y dice, bueno, ahora me dijiste que espere a la fecha. Ok, acá estamos fecha. Sobreseimiento definitivo. Otra vez. Otra Otro vez. sobreseimiento definitivo puesto en la fecha que se indicó. En la fecha que el tribunal, Que puso el propio tribunal. que no tenía por qué, cualquiera de estos dos sobreseimientos ya eran anteriores. Pero dicen, no, anterior no sirve, tiene que ser el 25 de noviembre. ¿Ok? Acá está, 25 de noviembre, tenés 3 ya. 2 fuera de la fecha exacta y 1 en la fecha. ¿Qué más podrían decir? Bueno, después aparece, también eso es un problema del sistema, pero eso se puede verificar en el sistema, con fecha 22, pero suben después al sistema un requerimiento anterior, que dice, no, yo le acuso, que dice María Estefanía González. Acá está, pueden ver, acusación, el nombre, bueno, yo puse la fecha acá, pero está aquí, Claro. el cargo del digital, ¿ok? Pero la Cámara había dicho que antes no valía. Claro, que se Tenía que ser presente en la fecha en la fecha. correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces apela, llega hasta la Cámara y ellos dicen, este mismo tribunal dice, el 27 de julio del 2023, que se apela y todo, ¿verdad? Dice, voy a leer porque no tiene desperdicio. Habiendo el Ministerio Público presentado en su momento una acusación, con ello quedando concluida la etapa preparatoria, artículo tal, consecuentemente toda otra presentación posterior carece de valor. ¿Y los anteriores? Claro, y estas son anteriores. No se expidieron sobre los anteriores. A ver, por eso, ella dice, lo primero es lo que vale, lo posterior carece de valor. Bueno. Lo dijo la Cámara, lo dijo, Sí. vamos a repetir otra vez, ¿verdad? Arnulfo Arias, Waldir Servín y Arnaldo Fleitas. O sea, que Dijeron, corresponde lo primero. no, dicen así, porque esto es realmente un juego de palabras miserable. Dice, a ver, este es posterior, este es anterior. El anterior vale, anterior mata posterior, dice. Sí. ¿Y estos dos anteriores? No se refiere, no habla de eso. No, estos son más anteriores, ¿verdad? Leí mucho, no soy penalista, aclaro. No Hace soy falta, esto es abogado sentido común. No, pero leí mucho y se olvidaron de eso. No, Desapareció. además, a ver, dice, este último, este vino antes. Este vale porque es antes. Y los otros dos que Y vinieron. estos dos que son, mira, del 13 y del 22 de septiembre, o sea, tienen un mes antes dentro del plazo, ¿verdad? Claro. De esto no vale. ¿Y qué O sea, pasa tengo si- para elegir el hijo del medio, se me ocurre. No, pero hay que aclarar. 3 sobreseimientos y una acusación y se elige la acusación. Claro. Entonces, Pero además el Arnaldo Fleitas, argumento es- Arnulfo Arias, Waldir Servín, Indubio Prorreo no dieron No, la al facultad. revés. No llegaron ahí.
Al revés. Pero además, ya violamos el indulto por correo. Pero el argumento que usan, que es de fecha, directamente. Vale el primero. Vale el anterior. Y acá, Vale, entonces el sobreseimiento definitivo, el primero presentado. consecuentemente, toda otra presentación posterior carece de valor suficiente. Pero Que pueda sustituir o invalidar la anterior, si tenemos en cuenta la acusación inicial. Claro, es cierto, tener una acusación inicial, esta anterior, vale más. ¿Y esta otra? se olvidaron, no pusieron la sentencia. No, pues estas no son el 25. Pues. Ah, cierto, no son el 25. En el 25 Pero esta tampoco es el 25. No, Estamos todos locos. pero Eso meterse a la justicia paraguaya. doctor Guillermo, te hago una consulta. ¿Qué pasa con la fundamentación que tienen que tener las sentencias? O sea, se olvidaron de decir el primer sobreseimiento definitivo, el segundo sobreseimiento, se olvidaron de decir por qué no valen. Simplemente le sacaron del tapete. Dijeron en otra resolución, no valen porque no están en fecha. Dijeron en otra resolución anterior. Y en esta cuando es la fecha, Y misma esta que causa, tam- mismo A ver, expediente. pero Acá aquí- está lo grave. Pero si me permitís, Ricardo. Sí. Si la fecha es 25 de noviembre y el 13 de septiembre no es igual, 13 de septiembre no es igual a 25 de noviembre, ¿estamos de acuerdo? Ese es el criterio que ellos siguieron. Para mí errado. Y 22 tampoco es la fecha. Totalmente. Tampoco. No, pero es anterior, dicen. Y estos también son anteriores. No, pero no están en fecha. Pero y este tampoco está en fecha. No, pero es anterior. Entonces, parece un chiste. Parece un chiste. Realmente, Es un chiste, a ver, chiste mal gusto. claro, pero que mantienen a una persona sometida a proceso. Ojo, no estamos todavía analizando el fondo de la cuestión, que es peor todavía. ¿verdad? total. Es más desastroso todavía. Sí. Pero, cuidado, esto quiere decir que mañana yo te someto a proceso, te presento 4 requerimientos de conclusión. Muéstrenme un país en el mundo donde haya un caso cualquiera que tenga 4 requerimientos conclusivos. Fiscales objetivos. No estamos hablando de uno que después se apeló, entonces Claro. se aplicó el trámite de riesgo, entonces no pasó eso. ¿eh? Estamos hablando de 4 requerimientos en el mismo. Esto es para juicio político del fiscal general del Estado. Sencillo. Esto demuestra una administración de la Fiscalía General de boliche. Voy a destacar que esto pasó en la anterior. Sí, de la anterior administración. ¿eh? No es de la actual. No, en la anterior administración, perdón, eso es importante aclarar. Pero, ¿y qué? Pero demuestra cómo se administraba la Fiscalía, un boliche. Claro, pero Entonces, ¿qué ocurre? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente Entonces, de acuerdo, un boliche. Es el ¿Qué tema. ocurre? Primero con boliche, pero además después, ya que tener las 4, no puede ser que me diga algún criterio tienes que utilizar para resolver. Ok, vale la primera, vale la última. Sería un criterio válido, ¿por qué no? ¿Verdad? Indubio pro reo, sería otro criterio. Tengo 3. A uno. Bueno, claro, vamos por los... De inocencia y uno culpable y vamos a agarrar el culpable. Puede ser eso, cantidad también podríamos, no sé, sería un criterio mío, para mí errado, pero ponerle. Vamos a hacer por tanteo, ¿verdad? Acá 3 contra 1, listo. O 2-1-1, pues si querés. Claro. Bueno, no, tampoco. Dijeron el del medio. O sea, el primero convalida. O sea, el último ya no vale porque hay uno anterior, pero el más anterior ya es demasiado anterior. Pero no solamente eso, Bueno, ni siquiera cuidado. se refieren a eso dentro de su resolución. Claro. No, es que se refirieron en otra diciendo todo lo contrario. El último vale. Y después dijo, no, el último no vale, vale el primero. O sea, eso quiero que la gente me entienda. Tengo acá 2 y dicen, no. Estos están fuera de plazo, va a valer solo el último, el que sea en fecha. Ok, viene, presentan en fecha, dice, no, pero hay uno anterior. Pero, o sea, hay que repetir, porque parece un chiste de mal gusto. ¿verdad? Claro, entiendo. Entonces, cuidado, mucho cuidado, porque esto en un tribunal internacional es un festín. No, y es un precedente nefasto en nuestra justicia, de la previsión dentro de nuestra justicia. ¿Por qué? Porque un mismo tribunal cambia la regla. Le cambia las reglas del juego. Cuidado porque yo siempre digo, pensemos que nos vamos a un partido de fútbol, ¿verdad? Y yo me voy con la pelota, meto un gol y me dicen, no, estás en posición adelantada, no podés, está nulo. Y bueno, ya sé que a partir de ahora no tengo que estar en posición adelantada, ¿correcto? Claro. Después resulta que me quedo tranquilo porque viene claramente en posición adelantada mi adversario y dice, no, esto es válido. Entonces, ¿cuál es la regla del juego? Ninguna. Bueno, esto es lo que lleva a la gente a la justicia por mano propia. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad donde la Fiscalía administrada como boliche presenta 4 requerimientos, 3 que hablan de sobreseimiento, 1 de acusación. Una Fiscalía que está muy observada por el gremio por hacer estas cosas. Hay otras causas en las que hay comportamientos muy raros de esta unidad fiscal.
cajoneadas las denuncias y encubiertas las denuncias por la Fiscalía General del Estado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Jurado de enjuiciamiento de magistrado que nos debería proteger de este tipo de arbitrariedades. Oye, el presidente, el doctor Orlando Arévalo, yo esperaba mucho, la verdad que sigo esperando. También tiene integrantes, miembros destacados, como el doctor Pacielo, que está en plenas elecciones, el doctor Cronauetter, que tenía entendido que se quedaba, se iba, creo que por el Ejecutivo se queda, aparentemente que... Y corresponde además que se quede. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo que corresponde. Pero digo, el órgano competente que debería estar protegiéndonos de este tipo de arbitrariedades, ¿cajonea entonces ese tipo de denuncias o no? Totalmente cajoneada. Totalmente cajoneada las denuncias. Yo te puedo mostrar, vamos a hacer otro programa, te voy a mostrar. Cajoneadísimo. Te quiero invitar a otro programa, mi querido doctor. Nos tenemos que ir, pero quiero dar un mensaje. Gente, en mi caso particular, que me toca vivir esto, que es, siempre yo digo, la justicia llega tarde, pero siempre llega. Por lo tanto, no lo veo como algo de qué preocuparme, sino que algo de qué ocuparme. Pero para eso está este programa. Denuncien las cosas, irregularidades, denuncien los hechos cometidos que hay, como en esta cuarta sala de Capital Penal, Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias, Waldir Servín. Hay que denunciar. Buenas noches.